la historia de las pandemias. Cuando se analiza la historia de la humanidad y los efectos de las pandemias siempre han traído efectos devastadores por un lado, pero han traído grandes cambios de hábitos, de comportamientos, han producido cambios económicos y sociales. De hecho, en las épocas de las pandemias la palabra incertidumbre se vuelve la palabra rectora y hay pandemias de todo tipo. Tenemos la fiebre bubónica que estuvo presente más de un siglo para muchos expertos. Tenemos presentes las pandemias de influenza, la de H1N1, pero también tenemos presente la fiebre española, que por cierto empezó en los Estados Unidos hace 101 o 102 años y que llegó inclusive a nuestro país. No había aeropuerto en aquella época, igual aquí llegó la fiebre española al altiplano cundiboyacense y produjo unos estragos tremendos, siendo presidente Marco Fidel Suárez, quien además vio a su hijo fallecer por la fiebre española estudiando en los Estados Unidos. Entonces las pandemias traen siempre esas consideraciones. Y yo me atrevo a decir que lo mejor que puede pasar cuando uno enfrenta estas circunstancias es primero asumir que no van a terminar pronto. Porque cuando uno empieza a hacer cálculos y proyecciones de que las pandemias terminan muy rápido, pues ahí se cometen muchos errores. Se toman decisiones precipitadas, aceleradas, poco sostenibles. Y lo primero que nosotros tenemos que asumir es que las pandemias requieren una gran capacidad de adaptación y una gran capacidad de adopción de medidas y sobre todo integrar el comportamiento de las instituciones, por supuesto con el comportamiento de los ciudadanos. Y es allí donde considero que es importante hacer también otra reflexión, y es que de alguna manera el mundo estaba advertido. El mundo estaba advertido. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué me atrevo a decir eso hoy, 5 meses después? Porque llevamos 10 años teniendo discusiones muy profundas a nivel internacional sobre las probabilidades de tener un virus respiratorio agudo que pudiera traer efectos devastadores. Vimos el caso de H1N1, que por cierto, hoy no hablamos de esas cifras, pero la H1N1 trajo cifras devastadoras y además se habla de cientos de millones de infectados y también de millones de muertos que se presentaron en un periodo quizás más extenso y con menos complejidades y sobre todo con las carencias de información que de pronto hoy tenemos resueltas. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es que hace aproximadamente unos 4 o 5 años, después de que se dio el incidente del SARS y cuando se dio el incidente del ébola, que gracias a Dios pudo ser focalizado, también se empezaron a hacer muchas aproximaciones de cuáles serían las implicaciones para el mundo en el caso de tener una pandemia. Y de hecho en los informes del Foro Económico Global de los últimos 10 años, en el manejo de riesgos, aparece siempre dentro de la matriz de riesgos el riesgo de una pandemia. El año pasado estuvo visitándonos en Colombia Gro Harlem Brundtland en un evento que propició el expresidente Andrés Pastrana, y en un intercambio que tuve con ella me hablaba que iban a producir un reporte para la Organización Mundial de la Salud. Ella fue directora de la OMS tiempo atrás y el reporte salió a finales del año pasado y decía un mundo en riesgo. Y en el capítulo 3 se planteaba la probabilidad de que el mundo enfrentara una pandemia por un virus respiratorio agudo y planteaban que para septiembre de este año deberíamos tener un panel de jefes de Estado pensando en la preparación para esos escenarios. Habíamos visto también presentaciones de expertos, de epidemiólogos, infectólogos, y de alguna manera el mundo tenía la advertencia, pero la advertencia no estaba lo suficientemente afincada en los sentimientos, en la formulación de las políticas públicas en el mundo. Y partiendo de esa base, cuando ocurre lo que ocurre a finales del año pasado, desde ese momento nosotros en Colombia empezamos a observar con mucha cautela, con mucha precaución, qué podría suceder. Y eso nos llevó a que desde el mes de enero nosotros empezáramos
a actuar, a tomar medidas y a que diseñáramos un camino de respuesta que tuviera una fase de prevención y preparación, una fase de contención y una fase de mitigación. Y hago toda esta descripción para que por un momento pongamos a un lado ese elemento. Y lo segundo, que nosotros asumamos en dónde estábamos en enero del año 2020. ¿Qué venía ocurriendo de cara a enero del año 2020? Y eso tiene que ver también con muchas de las propuestas que ustedes han planteado hoy, porque primero yo quiero agradecer, quiero felicitar, y creo que hay una convergencia muy grande entre muchas de las propuestas que están contenidas hoy acá con lo que ha sido planteado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y que venía en un proceso de ejecución. Entonces muchos dirán, bueno, ¿y la convergencia dónde se ve? Entonces yo escuchaba a mi buen amigo Luis Fernando Mejía, compañero de trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por cierto, entramos a trabajar, Luis Fer, el mismo día hace prácticamente 18 años. En el mes de agosto del año 2001 estábamos nosotros llegando a trabajar al BID. Y yo recuerdo que desde esa época estamos hablando de reformas estructurales, desde esa época estamos hablando de sistemas tributarios dinámicos, desde esa época estamos hablando de ventajas competitivas y comparativas. Eso ha sido como la discusión permanente en la formulación de políticas públicas. Pero una de las tareas que nosotros nos planteamos cuando llegamos al gobierno, y además recuerdo que Luis Fernando también nos acompañó en aquel momento como presidente de Fogafín, nosotros decíamos, aquí hay que salirnos de los patrones ordinarios. Recibimos una economía creciendo el 1.7% y además nos encontramos con que este país en menos de 25 años tenía casi igual número de reformas tributarias. Unas reformas tributarias que se hacían cada 2 años y reformas tributarias que siempre se hacían en función del apetito de gasto del gobierno. Y nosotros le planteamos al país una propuesta que era muy clara. Si nosotros queremos que haya más inversión, nosotros no podemos seguir viendo más reformas tributarias que siempre le pasaban la cuenta de cobro al sector privado y que recaía en el peso empresarial la gran cantidad de recaudo, y por lo tanto lo que teníamos era una economía que no crecía lo suficiente y un sector privado lleno de desincentivos en un mundo globalizado donde las competencias no son por exenciones sino son por marcos regulatorios que son afines y promotores del desarrollo empresarial. Y esa es la razón por la cual nosotros presentamos una ley de crecimiento económico que tenía varias apuestas. La primera gran apuesta era quitarle el peso sobre el desarrollo empresarial y mostrar que eso nos podía traer más recaudo, más inversión y más crecimiento. Y yo recuerdo las voces de muchos exministros de Hacienda en su momento que fueron profundamente críticos y que partían de la base de que esa combinación era imposible de lograrse. Y también bueno recordar que en Colombia hay muchos exministros que son muy buenos recomendando lo que no hicieron. Y cuando nosotros decidimos sacar adelante la reforma y vimos el desarrollo de la reforma, yo puedo decirles a ustedes, el impacto estaba probado. ¿Probado qué quiere decir? Que nosotros cerramos el año 2019, después de haber pasado la primera reforma, después de haber pasado la segunda reforma, porque asumimos también el reto de volver al Congreso cuando se produjo el fallo que respetamos por parte de la Corte Constitucional. Pero cerramos el año 2019 con 3 importantes mensajes que tienen que ver con la competitividad. Primer mensaje, crecimos por encima del promedio mundial, del promedio regional y del promedio de la OCDE, 3.3%. La segunda, aumentamos el recaudo en más de un 10%, porque también nos enfocamos en la eficiencia, en la lucha contra la evasión, en la facturación electrónica, en profundizar los mecanismos de fiscalización, con compartir información con distintas jurisdicciones fiscales. Y la otra más importante, empezamos a ver el impacto en inversión. Y eso en los 2 primeros meses de este año también repercutía favorablemente porque estábamos creciendo por encima del 4% en los 2 primeros meses del año. Ahora, en paralelo con esto, temas que aquí se han tocado, y por eso los quiero poner en el contexto de cómo veníamos antes de que llegara el COVID. Entonces, temas que aquí ustedes han dicho. La inserción laboral. Claro,
una inserción laboral que nos traía enormes retos porque el mercado laboral en Colombia venía deteriorándose desde el segundo semestre de 2015. Y aquí no se trata de buscar culpables, simplemente las dinámicas laborales del mundo de un país como el nuestro con tanta informalidad. Llegamos prácticamente al cierre del año pasado, comienzos de este año, viendo que estábamos mejorando la formalización, pero que seguíamos teniendo el gran problema de los empleos no asalariados, y veíamos también que las reformas que estábamos adoptando, como el piso mínimo social, producirían un impacto importante para darle atención y cobertura a quienes estuvieran en situación de más vulnerabilidad dentro del mercado laboral. En temas como desarrollo de las energías alternativas, ya para este año, en lo que va corrido de nuestro gobierno, hemos multiplicado por 7 veces la capacidad instalada de megas en términos de energías renovables no convencionales. Empezamos con menos de 60 megas y prácticamente con lo que entra en este segundo semestre y en el primer trimestre del año 2021 estamos llegando a casi 350 megas. Es un salto tremendo, pero se hicieron también 2 subastas que nos van a llevar a tener más de 2.500 megas en el año 2022. Empezamos a afianzar un marco regulatorio también basado en la ciencia para que no dejáramos que los debates sobre el futuro mineroenergético del país sean ideologizados, sino que estén sustentados y soportados por lo que la ciencia misma dice, y ahí también avances de carácter regulatorio. En términos de infraestructura, pusimos en marcha el plan concluir, porque además soy un convencido de que las obras no tienen dueño. Este país no puede seguir en las mezquindades y veíamos en el pasado gobiernos que no terminaban obras de otros gobiernos porque no querían darle crédito al gobierno que los había gestionado. Esa es la mezquindad hecha a política pública. Nosotros las obras las terminamos. Entregamos ya la primera vía 4G. En las próximas horas estaré yendo a Natagaima para entregar otro importante proceso vial. Estamos entregando en el mes de septiembre el túnel de la línea, donde en 2 años de gobierno hemos avanzado un 40%, cuando el país se tomó 20 años en desarrollar un 60% de la obra. Y estaremos entregando en abril la interconexión de la cordillera central del país. Avanzamos con el puente Pumarejo, desentrabamos 70% de las vías de cuarta generación que estaban paralizadas por complejidades de carácter jurídico y avanzamos también en esa línea. Pero también pusimos presente temas como los 180 millones de árboles que hacen parte de la agenda de sostenibilidad, pusimos en marcha una agenda de economía circular. En términos de conectividad, le dijimos al país las 2 grandes apuestas. Este país llevaba años sin desarrollar procesos de subastas de espectro. Se adelantó el proceso de subastas de espectro, se sacó una nueva regulación en materia de telecomunicaciones e informática que busca la convergencia sectorial y más como complemento llegar a un 70% de cobertura de banda ancha para el año 2022, buscar la capacitación de decenas de miles de programadores y que el país también pudiera habilitar a través de mecanismos de licitación más de 10,000 puntos de conectividad que llevan el internet de banda ancha a las comunidades más vulnerables. Y a eso, por supuesto, también le agrego los temas que aquí se han planteado, temas que tienen que ver con educación, no solamente los presupuestos más altos para el sector, sino que en lo que va corrido el gobierno ya llevamos más de 140,000 jóvenes con doble titulación, título de bachiller, título de técnico. Estaremos cerrando este año con 180,000 jóvenes aproximadamente que tienen acceso a la educación superior gratuita. Y hemos avanzado en un proceso de jornada única y también de programa de alimentación escolar para que podamos cumplir la meta de llegar a 7 millones de estudiantes para el año 2022, recibiendo esa alimentación, ese refuerzo nutricional que contribuye al desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro y que además arraigue el vínculo de la protección de los primeros 1,000 días de vida, la parte inicial de la escolaridad, el proceso de formación y claro está, desentramando también muchos de los proyectos de infraestructura educativa. Y están los temas que mencionaba también Juan Pablo, que tienen que ver con mercados de capitales. No solamente se hizo la misión, sino que nosotros hemos entendido que hay que articular decisiones que son regulatorias por parte del Ejecutivo y algo que también lo hemos hablado con Juan Pablo tanto tiempo. Hoy Juan Pablo lo resalta y dice hay que hacerlo, claro, hay que hacerlo y lo estamos haciendo,
pero el país no actualizaba legislación en materia financiera desde las reformas del 95 y el del 2005. Como lo hemos planteado tantas veces, esto es una necesidad porque eso implica que tengamos nuevos sistemas de financiamiento de largo plazo. Y tenemos también otros temas que son importantes, que tienen que ver con el desarrollo agroindustrial del país, donde nosotros tenemos un marco regulatorio que no está desarrollado inclusive desde las reformas de los años 90. La ley 160, por ejemplo, nunca ha sido llevada a su máxima expresión, incluyendo las zonas de desarrollo empresarial en las cuales creemos que el país debe buscar certezas de carácter jurídico, pero integrar también en esos ciclos de producción desde el campesino, el cooperativizado y también el que tiene una voluntad empresarial, y hacerlo con una premisa de que los cultivos más rentables en el país han sido cultivos de ciclo largo, y esos recursos de ciclo largo necesitan capital, extensión, transferencia, semillas, agroinsumos. Y ahí es donde también debemos buscar una convergencia, porque tenemos un país con un potencial de 22 millones de hectáreas para desarrollo agropecuario, pero que no ha superado las 8 millones de hectáreas en ese aprovechamiento. Y por otro lado, tenemos otros componentes pecuarios que tienen una gran extensión y que podrían ser mucho más eficaces con sistemas de reducción de área, con mayor rotación y buscando inclusive desarrollos silvopastoriles que también contribuyen a la visión de sostenibilidad de la nación. Yo creo que eso me permite ambientar y me pone también en el concepto de lo que decía Bruce. Aquí necesitamos política industrial, política para las pymes, y aquí es donde nosotros, pongo de presente, nos encontramos con el COVID. Es decir, aquí les cuento una agenda que va en camino, aquí les cuento también un proceso de alerta, y nos encontramos con el COVID en el mes de marzo. Algo que golpea al mundo. Nosotros ya teníamos unas medidas tomadas y adoptadas, pero nadie en el mundo tenía el manual. No existe un manual de éxito del COVID-19. Inclusive se comete el error por parte de muchos analistas de querer juzgar lo que ocurre y lo que ocurrirá con el COVID-19 sobre la base de buscar experiencias pasadas, y resulta que ninguna le casa a esta circunstancia, porque es una crisis de salud, porque es una crisis financiera, porque es una crisis de comercio, porque es una crisis de turismo, porque es una crisis de conectividad, porque es una crisis de la clase alta, de la clase media, de las clases más vulnerables, porque es una crisis de los países desarrollados, de los países emergentes, de los países de ingreso medio. Nadie se salva. Es la democratización del problema. Y para poner también la conversación en la mitad de la angustia mundial, importante también decir, frente a esta enfermedad hoy no hay vacuna. Frente a esta enfermedad hoy no hay tratamiento, y frente a esta enfermedad nadie que la adquiera puede comprobarse que tiene inmunidad. Entonces, el primer mensaje es que ante esos elementos aquí nos va a tocar adaptarnos y adoptar las mejores medidas. Y adaptarnos significa que vamos a tener que convivir con la palabra incertidumbre, sí. Y convivir con la palabra incertidumbre significa que tenemos que salir a ganarnos la vida frente al coronavirus. Porque el coronavirus cabalga en las debilidades humanas, cabalga en la irresponsabilidad, cabalga además en la falta de cooperación, cabalga en el egoísmo, cabalga en la informalidad, y cabalga porque somos por definición seres sociales, y mucho más en nuestras culturas, que son culturas latinas de proximidad, donde el abrazo, el beso, el estrechar la mano está presente en la cotidianidad. Pero no podemos estar cerrados indefinidamente. Ningún país del mundo, ninguna sociedad está preparada para decir, bueno, está bien, no queremos que haya ningún contaminado, no queremos que haya ningún muerto, entonces todos a la casa, pongamos cerrojo y nos vemos en un año cuando anuncien que salió la vacuna, porque eso es contrario a la naturaleza humana. Ahora, por eso, lo que nosotros vimos y estábamos anticipando el reflejo que ocurría en los países más desarrollados, crisis en el sistema de salud, colapso del sistema de salud, complejidades para desarrollar pruebas, escasez de ventiladores, escasez de reactivos, escasez de hisopos. Y nosotros teníamos que tomar las decisiones con mucha responsabilidad, con un sentido de gradualidad, pero también con un sentido de que esto en el tiempo va a estar de manera permanente, por lo menos mientras aparece una vacuna.
Y por eso yo quiero destacar lo que ha sido la articulación de Colombia. ¿Que tenemos fallas? Sí, las tenemos. ¿Que no tenemos el sistema de salud de Alemania? Clarísimo. ¿Que no tenemos un sistema de salud que garantice históricamente los mejores servicios para todos? También lo sabemos, hay precariedades. Pero reconozcamos lo que se ha hecho como país. Y reconozcámoslo sobre varios principios. Primero, Colombia en 5 meses ha logrado pasar de 5.300, 5.400 UCIs a más de 8.000, un crecimiento cercano al 60%. Ahora, ¿por qué? Porque teníamos también cosas positivas. Nosotros encontramos esta pandemia con 5.400 UCIs. Uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Y así pudimos hacer también una expansión adicional. Y falta todavía un contingente importante que nos llevara muy cercano a las 10.000 UCIs con capacidad ventilatoria crítica. Éramos uno de los países con Chile con más intensivistas por millón de habitantes cuando empezó esta crisis, lo cual también contribuye, porque ahí hay una inelasticidad entre el número de intensivistas y el número de capacidad de unidades de cuidado intensivo, y aún así el país se ha adaptado para poder atender la contingencia. La otra, nosotros nos encontramos en el mes de marzo con un laboratorio que fue el primero de América Latina en hacer pruebas PCR, protocolo Berlín, para detectar COVID-19. Hoy tenemos una red de más de 100 laboratorios en el país. Que algunos son más rápidos, sí, que otros son más lentos también, que unos son más rigurosos, sí, que unos quizás tienen mayores dificultades operacionales también, pero hay una red que nos ha permitido hacer más de 30.000 pruebas PCR por día en este momento y que ponen a Colombia como el segundo país de América Latina que más pruebas PCR por millón de habitantes se está adelantando. Ahora, ¿para qué sirve toda esa cantidad de pruebas? Pues sirve para tener mejor información. Y esa información nos lleva a ser más focalizados, donde está el conglomerado, que se haga búsqueda activa para entender que podemos hacer el control epidemiológico y seguir recuperando vida productiva. La combinación de tener una aplicación como Coronap que también converge en los flujos de información. Y algo que también es importantísimo decir, creamos el FOME, y ahí se ha creado una reserva estratégica nacional con millones de piezas de protección personal para ser dispersadas en el territorio nacional. Y hemos habilitado no solamente declarar el COVID-19 como una enfermedad laboral que protege también a muchas de las personas en los servicios de salud, hemos acelerado el proceso de punto final con los controles y la entrega de información, pudiendo hacer anticipos, hemos avanzado en el pago de deudas acumuladas de carácter laboral, hemos avanzado también en la disponibilidad de canastas COVID, hemos avanzado en una normatividad que nos permite atender las necesidades de una bonificación para el personal de primera línea de atención del COVID-19. Y en paralelo con esto, dar un salto regulatorio en materia de telemedicina, de atención domiciliaria y, claro, de empezar a desarrollar cercos epidemiológicos del trabajo con las secretarías en los entes territoriales. Conclusión de todo ese trabajo previo en materia de salud. Y esta no es una competencia entre países, pero la comparación es importante. Cuando nosotros vemos el número de muertes por millón que tiene Colombia, comparado con los países desarrollados y otros países de América Latina, hay luces de optimismo de lo que Colombia ha hecho. No de triunfalismo, de optimismo. Cuando nosotros analizamos el número de contagios por millón comparado con otros países, también vemos lo que Colombia ha hecho. Cuando vemos la letalidad, que es una letalidad en promedio del 3.4%, comparado con el mundo, también se ven avances positivos. Cuando vemos el último informe de la Organización Panamericana de la Salud, donde dice la tasa reproductiva del virus está en 1.16. En fin, hay muchos indicadores y yo pongo todo esto sobre la mesa para decirles, se ha hecho un gran esfuerzo. ¿Se puede bajar la guardia? No. Porque podemos tomar las mejores decisiones, podemos tener todos los ventiladores, podemos tener más equipos de protección personal, pero si aquí no hay una adherencia en materia de cultura ciudadana al distanciamiento físico, al lavado de manos, al uso del tapabocas, podemos tener un serio retroceso. Y por eso nos toca insistir todos los días en la comunicación, en la pedagogía y en tener información veraz basada en la ciencia. Pero viene también el segundo reto. ¿Y las empresas qué? ¿Y qué se hace frente a las empresas? Y aquí también me parece muy importante que quitemos dogmas. Porque aquí pareciera
y lo veo en muchos países, que el objetivo es ver en qué momento un gobierno le va mal, dónde hay un daño, dónde hay un fracaso, para entonces pasar una cuenta de cobra con talonario de 1.500 páginas. Esto no es una competencia entre gobiernos y oposiciones en el mundo. Esto es un proceso donde enfrentamos esto como sociedad. Y tenemos que estar unidos, todos. Porque es que esto no es el éxito de un presidente, ni de un alcalde, ni de un gobernador, ni de un empresario, ni de un laboratorio. Aquí el interés no es decir, oiga, qué maravilla de gobernante o de alcalde o de gobernador. No, aquí es qué maravilla de país. Y cómo logra enfrentar esta circunstancia y sacarla adelante. Entonces yo veo que, por ejemplo, cuando hablamos de los aportes y los apoyos para la sociedad, muchos dicen, pero es que en Europa se han gastado 12 puntos del PIB, 11 puntos del PIB, y aquí solamente 3. Primero, esto es falso, y segundo, lo que muestra es una evidente falta de rigor de entender que las herramientas lo que buscan es la convergencia de mecanismos presupuestales y de apalancamiento. Un país como Italia, que ha puesto a disposición cerca del 10% del PIB para enfrentar esta pandemia, ha puesto 1 punto del PIB en presupuesto y ha sido creativo en aportar 10 puntos del PIB a través de apalancamiento con sistema financiero, con garantías, etcétera, etcétera, con créditos tributarios. Y hemos visto que un país como Colombia logra llegar casi al 11% del PIB, combinando, sí, 2 puntos que aporta el Banco de la República con liquidez, pero 9 puntos adicionales donde hay 3 puntos que son de presupuesto y cerca de 7 puntos adicionales que son de apalancamiento. Eso no lo se ve fácilmente en otros países de América Latina, y yo resalto que unos medios especializados en los últimos días han mostrado ese apoyo al sector privado en nuestro país, que se traduce en temas como este. 1. Garantías del 90% de crédito. Que claro, no todos queremos que llegue mucho más, pero ha llegado a tener una cobertura importante. ¿Por qué no ha llegado a más? Entre otras cosas, porque en muchos lugares ha faltado también ese rigor de cumplir los requisitos contables o el aporte al PILA. Pero lo estamos resolviendo y queremos expandirlo. 2. Tenemos el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que está subsidiando el 40% de un salario mínimo legal vigente por un periodo de 4 meses a empresas que han tenido disminución en su facturación 20% o más, y subsidiar la mitad de la prima del mes de junio. Eso es un ingreso básico para trabajadores en riesgo de perder su puesto de trabajo. Pero en adición a eso, medidas para diferir pagos tributarios, medidas donde, por ejemplo, doctora Rosario, en el sector del turismo no se está cobrando la sobretasa de energía al sector hasta el mes de diciembre. Hemos tomado también medidas de liberación de obligaciones, de anticipos de créditos tributarios. Se ha tratado de buscar toda la capacidad de respuesta, pero también la respuesta social. En 4 o 5 meses nosotros hemos logrado desarrollar ingreso solidario para 3 millones de colombianos que no estaban en ningún programa social. Hemos empezado un ciclo de devolución del IVA a 1 millón de hogares, giros extraordinarios a familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, casi 10 millones de hogares en Colombia, más una entrega cercana a los 2 millones de mercados. Toda esa combinación con el PAEF es un ingreso básico de emergencia que llega a la ciudadanía y que llega con una convicción clara. Entonces hago toda esta descripción para decir cuál es el reto nuestro ahora. ¿Dónde estamos? Y esa es la primera invitación. Nosotros llegamos el 20 de julio al Congreso de la República y le dijimos, vamos a hacer este compromiso con Colombia. ¿Y cuál es ese compromiso con Colombia? Hay 4 elementos, y en esto yo quiero agradecerle la colaboración a mi colega, a mi amiga, a mi compañera de gobierno, a mi vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, porque hemos trabajado ensamblando con Hacienda, con Planeación, con Clara Parra, con los insumos de ustedes, esta agenda que empieza con un primer compromiso, que es el compromiso por el empleo, y que tiene una meta supremamente ambiciosa, y es la movilización de capital público, privado y público-privado para darle la gran aceleración a proyectos de infraestructura, que tiene corredores de 4ª generación, de 5ª generación,
aeropuertos como el de Cartagena, como el de San Andrés, como el Aerocafé, que tiene proyectos que empalman también con las ambiciones ambientales, como es el proyecto del Canal del Dique, como es el proyecto de la navegabilidad del río Magdalena. Tenemos ahí, dentro de ese componente importantísimo, una agenda de digitalización, Camilo, que ustedes también la plantean, 17 proyectos que movilizan miles de millones de pesos para generar empleo y que lo que tienen es habilitadores de carácter regulatorio. Estamos aportando cerca de 2 billones de pesos en créditos para el desarrollo de las industrias creativas y culturales en el país. Y estamos tratando de hacer una focalización instrumental para llegar a la pyme con un proyecto de ley de emprendimiento que ha sido radicado por impulso del Ministerio de Comercio, obviamente con la guía nuestra, para que nosotros dejemos tanta dispersión de programas, consolidemos, le demos oportunidad al emprendedor en el sistema de compras públicas y creemos incentivos también para la compra del producto colombiano, lo cual también favorece los principios de tener en Colombia más empresas BIC de beneficio e interés colectivo, yendo a lo que decía Silvia, como esa convergencia hacia el capitalismo consciente que fue planteado en el libro de John Mackey y Raj Sisodia hace unos años. Ese compromiso también parte de la base de la reactivación del sector turístico, del sector comercio, donde nosotros tenemos que lograr reactivación y protocolos, reactivación y elementos de protección. Porque el gran reto que nos deja la pandemia, asumiendo que va a estar por un periodo más largo, es que no podemos dejar esos sectores quietos de manera permanente, sino que tenemos que darles esas pautas de recuperación con esos protocolos de bioseguridad. El segundo compromiso que nosotros hemos hecho es un compromiso por la sostenibilidad y es acelerar 27 proyectos de carácter energético, donde tenemos proyectos eólicos, fotovoltaicos, geotérmicos, 9 líneas de transmisión. Es la mayor inversión en energías renovables no convencionales acelerada que tendrá el país en un periodo donde va a impactar favorablemente en puestos de trabajo. Le hemos puesto un énfasis a los 180 millones de árboles con contratos de protección ambiental. Le hemos puesto énfasis también en el desarrollo de agroforestales, silvopastoriles, también mecanismos de protección de bosque tropical y que entren en el sistema de créditos de reducción y captura de CO2, que también ustedes lo plantean. Le hemos puesto el énfasis al tema de economía circular. Y dentro de ese compromiso, insisto, el proyecto del Canal del Dique va a ser el proyecto de adaptación y mitigación de cambio climático más importante que vea América Latina en los próximos años. Y esto lo hemos incorporado en la agenda para que esa conciencia también, esa conciencia ambiental, no sea contraria al desarrollo del sector minero energético, donde queremos que esa cultura de ser cada vez más limpios, más responsables, más transparentes, sea real y la hagamos basados en la ciencia y no en las ideologías. Y eso nos lleva al tercer compromiso, que es un compromiso por los más vulnerables. Y ese compromiso por los más vulnerables vincula muchas de las cosas que ustedes están planteando que recibimos con mucha emoción. El tema educativo. Sí, aumentar y seguir aumentando el número de jóvenes que llegan gratuitamente a la universidad pública, sin duda. 2, de la mano también con el componente de empleo, formar 100.000 programadores en los próximos 2 años en Colombia, que estén trabajando al servicio del sector de tecnología, que sean empleos convergentes y que lleven a que nuestra economía se asocie con el mundo de manera mucho más eficaz. Tercero, nosotros estamos haciendo una apuesta por el sector vivienda. ¿Y la apuesta cuál es? Que nosotros tengamos el Fresh Novis activo, que nosotros tengamos el Fresh Biz funcionando, y voy a decirles algo que a mí me impactó. En el mes de junio nosotros vendimos tan solo 50 casas menos Biz de las que se vendieron el año pasado. Son síntomas de que avanza también en el sector una reactivación segura, y creemos que esto tiene unos impactos clarísimos en generación de puestos de trabajo, más permitir a muchas familias convertirse en propietarias de manera sostenible con un esquema de financiamiento de largo plazo que también será reforzado por el proyecto legislativo que presentamos con trámite de urgencia para que nosotros tengamos muchísima más flexibilidad, más oportunidades para el financiamiento de la vivienda. Y tiene que ver también con otros componentes que aquí se han planteado: la atención a la primera infancia, la atención a población vulnerable, la generación de ingresos para esa población vulnerable. Y viene el elemento, que es el cuarto compromiso, donde nosotros decimos con claridad: en este cuarto compromiso tiene que estar el desarrollo del campo y la paz con legalidad. Acelerar las obras PEDET,
acelerar el catastro multipropósito, acelerar el banco de tierras, pero también habilitar, sí, más agricultura por contrato, pero más ordenamiento de la producción, como lo hemos hablado tantas veces con Marta Lucía, y que ese ordenamiento de la producción esté orientado a dónde vamos a llegar a más mercados, y eso tiene que ver con eliminar barreras, como lo decía Luis Fernando Mejía, y eliminar esas barreras también significa acceso a mercados y que tengamos una diplomacia sanitaria y fitosanitaria, y la vamos a ejercer en la presidencia pro tempore de la CAN, que asumimos el 8 de julio, la que asumiremos en los próximos meses en la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, y la que asumiremos también en la presidencia pro tempore de Prosur, que nos corresponde el año entrante. Entonces se une diplomacia con esa visión de inserción en la economía internacional. Y también están planteados los temas de mercado laboral, donde claro, hay que avanzar no con la idea que también termina siendo negativamente ideologizada, donde dicen, es que estos son o es en favor de las empresas o es en favor de los sindicatos. No, hay que salir de esa discusión y hay que buscar un ambiente fraterno, pero con unos principios claros. Este país necesita acelerar el empleo juvenil y necesita acelerar el empleo de la mujer y necesita dotarlo de elementos de calidad, y esos elementos de calidad es lo que nosotros estamos tratando de buscar en una adaptación a las realidades del siglo XXI. Y esto también lo fortalece otra cosa, y es las vías terciarias como elementos de equidad en el país, donde esperamos poner cerca de 2 billones de pesos en los próximos 2 años para poder acelerar este proceso. Y hay un elemento transversal a todo esto, la salud. De este proceso tenemos que salir con un mejor sistema de salud. No solamente tener mejores unidades de cuidado intensivo, no solamente tener una reserva nacional, no solamente haber saldado deudas, no solamente haber avanzado en punto final, sino que nosotros tengamos garantizada la sostenibilidad futura, y tiene que ver con la reactivación, porque cada vez que se pierde un puesto de trabajo del régimen contributivo, pasa al régimen subsidiado y por lo tanto genera un impacto fiscal inmediato. Por eso la reactivación es crucial, y la reactivación necesita llevar ese componente de hacerlo de manera segura, adoptando y adaptándonos a esta realidad. Y quizás mi mensaje es, aquí muestro todo esto no para decir ya lo hemos hecho, no para decir todo está pensado, no para decir todo no, lo decimos para que veamos que aquí hay una gran convergencia. Y vamos a tomar estos puntos, doctor Camilo, para que nos sirvan de insumo, para que nos alimenten también con el equipo que tenemos en este plan, con Marta Lucía, con la doctora Clara Parra, que está acompañándonos en la Secretaría Técnica, con el sector privado. Y aquí necesitamos todos sumar, porque los países no van a salir de esta situación con la parálisis, ni con el odio, ni con la fractura, ni con las agresiones. Los países salen adelante en esta coyuntura mostrando solidaridad, trabajo en equipo, empatía y buscar soluciones. No tenemos soluciones a todo, pero podemos tener la creatividad de buscarle soluciones a todo. Y yo también resalto las cosas positivas. Aquí es cierto, hay una brecha en materia digital para la educación, pero por Dios, este país se adaptó en 4 meses a un modelo de educación virtual sin traumas. Con dificultades sí, pero sin traumas. Y eso es una demostración de lo que Colombia también ha avanzado. Hemos avanzado hacia la telemedicina. Estamos lejos de estar en la excelencia, pero el avance ha sido significativo. Inclusión financiera, Juan Pablo. Nosotros hemos logrado en 4 meses llevar más de 3 millones de colombianos que no tenían acceso al sistema hoy, con las transferencias, con la tecnología, con el FinTech, con el GovTech, con el HealthTech, todas que terminarán integradas en este propósito. Y yo creo que el mensaje que ustedes nos dejan es importante. Aquí no hay partidos, aquí no hay colores políticos, aquí todos somos una sola nación, y aquí todos tenemos que sumar. De manera que estas recomendaciones, para mí, van a ser una herramienta fundamental, una hoja de ruta. Como digo, veo la convergencia muy clara. Hay temas que estaban en el plan de desarrollo, hay temas que están en el compromiso por Colombia, y hay otros que no están, y que miraremos cómo los podemos integrar a esta iniciativa. Pero el mensaje que nosotros tenemos que decir es, y lo dije el 20 de julio, ¿cómo queremos que el mundo nos recuerde 20 o 30 o 40 años adelante cuando hagan el análisis? Que fuimos una generación que en la peor crisis que ha vivido el país nos quedamos en el odio, nos quedamos en la polarización, nos quedamos en el discurso de la lucha de clases,
o por el contrario, que fue el gran momento de unión donde Colombia lo que hizo fue, utilizando la palabra resiliencia, aprovechar la más grande crisis para acelerar su historia y convertirla en la más grande de las oportunidades. Yo me atrevo a hacer esta reflexión y estamos en momentos de desafíos grandes de la pandemia, sin duda. Hemos trabajado focalizado, regionalizado, tenemos retos. Aquí nadie puede cantar victoria ni bajar la guardia. Pero yo sí veo algo muy positivo y es que yo veo a una Colombia que sale y que sale con ímpetu. Una Colombia que en 5 meses ya está haciendo pruebas en humanos de ventiladores producidos en Colombia. A una Colombia donde las empresas se reconvierten para atender la pandemia. A una Colombia del comercio electrónico, a una Colombia de la conciencia. Y yo creo que esta pandemia le va a dejar al mundo la más grande aceleración del siglo XXI. Y yo creo que el reto que tenemos todos es reconocer el camino que venía trazado, el camino que enfrentamos hoy con el COVID y que nosotros nos pongamos la meta de que este plan de reactivación lleva un mensaje también. Colombia sale adelante y Colombia sigue siendo un país atractivo para la inversión. Y les dejo este mensaje. Tuvimos la reunión de inversionistas que se hace anualmente en el Reino Unido. Con Juan Pablo estuvimos el año pasado en Londres. Este año el número de asistentes de manera virtual prácticamente se triplicó. Y adicionalmente, el número de compromisos de inversión en nuestro país en medio de la pandemia con virtualidad aumentó y no aumentó de manera tenue. Y esa también es una demostración de que los ojos del mundo están en nuestro país con una visión de futuro. De manera que yo le agradezco a KPMG, yo le agradezco a todos los líderes empresariales que han estado acá, yo le agradezco a Camilo y aprovecho también para enviarle un gran saludo al doctor Jaime Bueno, su padre, a quien tuve la oportunidad de conocer y a quien le tengo gran aprecio porque ha sido uno de los grandes promotores de la competitividad en nuestro país. Decirles que aquí estamos para sumar y que este insumo tan importante, que esta reflexión tan importante, que esta contribución de tantas mentes viene para nosotros, para ayudarnos y motivarnos a sacar a Colombia adelante. Muchísimas, muchísimas gracias.